De la oscuridad a la luz. Ese es el título del mensaje. El apóstol Pedro dice, aquí me posiciono, mi bosquejo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decían porque está a tu lado, fuiste llamado a vivir en luz. Fuiste llamado a vivir en luz. ¿Verdad que sí? Es lo que la palabra de Dios dice. Pero en verdad que muchas veces en nuestras vidas parece que es tan densa la oscuridad que se manifiesta con dolor, aflicción, por distintos contextos, decepciones, traiciones, enfermedades, muerte, luto, ¿verdad? Y es tan fuerte el dolor que parece que no hay ninguna mano posible de rescatarnos de esa condición que nos encontramos. Pero no es lo que la Biblia enseña. Nuestra fe no está sustentada, nuestra fe no está fundada sobre lo que sentimos y las circunstancias. Nuestra fe está fundada en la verdad. Y la verdad tiene sus principios sobre los cuales ella transita. Y movernos en esos principios de la verdad bendicen nuestras vidas. Es como un niño que le obedece a su papá y a su mamá, y su papá, su mami tienen predisposición para bendecir su obediencia. Infinitamente superior es el gozo y la prosperidad que Dios trae sobre el corazón de los obedientes. Por eso dice, en relación a la gente que no cree en Jesús, hijos de desobediencia. Es un linaje que está destinado para la ira. Es muy fuerte. Si desarrollamos todo lo que eso implica, es muy fuerte y tiene que invitarnos al arrepentimiento. Porque Dios es un juez justo. Y en medio de su soberanía y su justo juicio, Él se manifiesta como un padre también, ¿verdad? Cuando dice, ustedes van a orar de esta manera. Jesús le enseñaba a orar a sus discípulos. ¿Cómo inicia la oración? ¿Cómo inicia la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué palabra más cercana que decir papá? Que decir yo de ahí provengo. Cuando nosotros le decimos papá a un hombre, estamos diciendo, salí de sus lomos. Soy sangre de su sangre. Llevo su nombre. Tengo derecho sobre sus posesiones. Y podemos seguir desarrollando eso. Y Jesús nos enseñaba a orar dirigiéndonos al soberano, al creador del universo, diciéndole papá. Cercanía, confianza. Para que sepamos que en esos momentos de oscuridad, donde nuestros corazones entran en una aflicción profunda, Él está ahí enseñándonos algo que necesitamos aprender. ¿Lo creen? Amén. ¿Está la familia de Juanjo aquí? Si pueden levantar la mano. Al final vamos a orar del servicio. Espero que este mensaje toque de manera muy especial el corazón de ustedes. Y de una manera espiritual, ustedes cuando vayan sus manos a través de sus corazones cargadas de fe para poner sobre la vida de Juanjo. Porque el Señor va mucho más allá de mi persona. Él está infinitamente por encima de cualquier organización de los hombres. Pero así también Él prometió que donde dos o más se reúnen en su santo nombre, ahí Él está. Y cuando dos o más se ponen de acuerdo con Él, conforme a la palabra, Él envía la respuesta. ¿Lo creemos, hermanos? Nos vamos a esa porción de la mujer de flujo de sangre. Voy a leer el Evangelio de Marcos. La verdad que el evento está en Mateo, Marcos y en Lucas, pero tomé aquí de este pasaje porque me llamó mucho la atención cómo está narrado aquí. Es muy fuerte la narrativa. Vayan a Marcos, por favor, capítulo 5. También me pareció muy significativo cómo en Mateo se puede ver que el Señor estuvo expresando quién Él era. Él necesitaba ya manifestarse para que la gente pudiese abrazarse por medio de la fe en lo que Él venía a consumar. En un momento dado, en este contexto, pero quédense ahí en Marcos, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 9, a Él le traen un inválido y bueno, Él dice, tus pecados te son perdonados. Blasfema este está blasfemando porque
realmente solo Dios puede perdonar pecados. Y no lo estaban viendo aún como Dios. Entonces él necesitaba revelarse. Y él dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O al inválido, levántate. Vos le podés decir al inválido, levántate, pero ¿se levantará? Pero sí podés decir, tus pecados te son perdonados, porque la condición de un corazón perdonado es algo interno, que en el momento nadie va a ver, pero se tiene que notar porque su vida se levanta. Entonces, para demostrar, dijo Jesús, quién Él era, ordenó, levántate. Y hermanos comenzaron a calcular cómo hacer para matarlo. También cuando resucitó a Lázaro, y milagros que el Señor estaba concediendo para los ojos de aquellos, para comunicar que Dios les estaba visitando. El que vos estés hoy aquí es un favor de Dios sobre tu vida. Él te visita. La Biblia dice que Él llama así a la puerta de nuestros corazones. Y si abrimos, la Biblia dice, cuando oigas su voz no endurezcas tu corazón. Y si abrimos, Él entra y se convierte en una experiencia personal y muy íntima. Dice, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que espero y le ruego al Señor que pueda suceder en tu vida cuando leamos juntos esta porción de la Biblia. Bueno, aquí Marcos capítulo 5, desde el versículo 21. Estoy con las luces acá. Sí, creo que sí, ¿verdad? Veo más o menos nomás. Me resisto a usar anteojos y no puse en mi bosquejo porque acá en el teléfono pues puedo así agrandar, ¿verdad? No traje la tablet, pero en mi Biblia no puedo agrandar las letras. Pero creo que voy a poder leer bien. ¿Vieron? Titula el versículo 21 del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Habla de dos eventos que el Señor iba a abordar. Está ahí el título que le ponen a la versión que yo tengo, que es la versión Reina Valera, dice la hija de Jairo. Es muy importante empezar leyendo desde allí. Y también la mujer que tocó el manto. Después vamos a cantar esa porción de la palabra que tiene melodía. Tocar tu manto, Señor. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra hermosa en tu corazón. ¿Lo crees, mi hermano? Amén. Dice ahí, leemos versículo 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Esta era una persona muy importante para el pueblo judío. Era un referente de una de las comunidades practicantes de la fe hebrea, un principal de la sinagoga, dice, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies. Hermanos, Dios va a permitir situaciones que hagan que nos arrodillemos, que nos rindamos, que nos humillemos delante de Él. El pueblo hebreo hasta ahora no lo recibe a Jesús como el Mesías. Sabemos, abro un pequeño paréntesis, no quiero dejar ahí colgada esta expresión, pero sabemos que en medio de la soberanía de Dios, Israel sufrió un endurecimiento temporal para que nosotros, los gentiles, seamos introducidos a la familia de la fe. Hasta que se cumpla ese tiempo, hasta que el último de los gentiles, es un misterio porque no está al alcance del discernimiento natural del ojo humano, saber cuándo se convierte el último que no es descendiente directo, según la sangre, según la carne, un descendiente de Abraham, se convierte o se entrega a esa persona a Jesús, ahí comienza una nueva etapa. Por eso, antes que sea el fin, será predicado esta buena noticia. Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. El Evangelio del Reino será predicado hasta los confines de la tierra. La muerte fue vencida. El que murió en el madero es y será por los siglos Dios. Se había hecho hombre. Delante de ese se arrodilló Jairo. ¿Por qué? Porque en la sinagoga ya creían en Jesús como el Mesías. En una sinagoga a él lo quisieron tirar, despeñar, tirarlo por un barranco, matarlo.
Cuando él leía el libro del profeta Isaías y decía, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. No creyeron en él como institución religiosa. Pero estaba atravesando por un momento de profundo dolor que la Biblia describe. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Una vez viene mi hija antes que venga mi hija, tuvo una pesadilla el día antes de que mi hija venga a llorar y decirme, papá, yo te decía que te odiaba en mi sueño. Antes de eso, estaba en el auto, puse en reversa, iba a salir de la casa y me viene así un pensamiento como un dardo, un boom. Vas a retroceder y le vas a matar a tu hija. Fue tan fuerte, hermano, que literalmente me tuve que bajar del vehículo para asegurarme de que mi nena no esté ahí. La segunda. También le enseñé a caminar. Rebequita. No estaba, obviamente salí y me fui. Llegó la noche, descansamos al día siguiente. Gabriela vino y me decía que me odiaba porque había tenido una pesadilla. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿O qué en tus sueños, mi amor? Es una pesadilla. Palabras más, palabras menos. Ella me dijo, papá, retrocediste el auto y le mataste a Rebeca. Hermanos, me puse en alerta, comencé a orar. Después llegó mi esposa Luz Marina y me dijo, ¿te acuerdas de la hermana fulana? Sí. Y era una hermana que tenía así visiones, sueños. No estoy en contra de eso, ¿verdad? Obviamente la Biblia enseña que esos dones se pueden dar. No voy a desarrollar eso, obviamente no es el título de la prédica. Pero le dijo a mi esposa Luz Marina que ella había soñado que Rebeca también había muerto. Ahí, hermanos, yo me voy. Yo no le conté a Luzma lo de la pesadilla, ni tampoco de mi impresión que tuve cuando puse el auto en reversa. Me fui a orar y a reprender porque entendí que estábamos delante de un ataque espiritual muy fuerte. Ya no quise pensar que era una coincidencia. Y en un momento dado de rodillas delante del Señor, sentí que Él me decía, ¿y si le quiero llevar, me vas a servir igual? Y yo no aceptaba que era la voz de Dios esa. Y reprendía todo lo que se me enseñó, hasta todo lo que podía hacía ahí de rodillas. Y en un momento dado fui derrotado ahí, vencido, porque me decía, ¿me servirías igual si yo decido llevarla? Y entregué a mi hija como si fuese que falleció. Es un evento muy personal mío. Nadie puede participar de una situación como esa porque es un acto de fe donde yo estoy percibiendo que el Señor me está queriendo enseñar algo. Hay gente que tuvo que aprender eso literalmente. Hombres que tuvieron que enterrar a sus hijos y tuvieron que irse a ayunar porque querían venganza. Y el Señor le decía, si le matás, es venganza. Si se va y se pudre en la cárcel, es justicia. Pero si te vas y le predicas y le hablas de mí, eso se llama gracia. Y yo entendí que de repente posiblemente no soy de los más fuertes, porque me habló a través de ese evento. He tenido otra experiencia, pero no quiero hablar demasiado en relación a eso, de mis experiencias personales, pero quiero decir esto. Nadie va a ser probado más de lo que pueda resistir. Es palabra de Dios. Y que cuando Dios permite la tentación, la Biblia dice, Dios provee la salida para que podamos estar firmes y para que Él sea glorificado en eso. Aquí este hombre clamaba porque su hija estaba agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Entonces, dice el versículo 24, fue pues con él y le seguían aún gran multitud y le apretaban. Versículo 25, pero una mujer que que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de manos de muchos médicos y gastado
todo lo que tenía. Pero lastimosamente después de la coma dice, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ella iba empeorando su cuadro. Cuando oyó hablar de Jesús, y será predicado el Evangelio. Decirle a que está a tu lado, será predicado el Evangelio. Las buenas nuevas. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía dentro suyo, decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana. De aquel, ¿qué dice la palabra? Azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda, ¿qué le dijo? Queda sana de este azote. La interacción entre la fe de la mujer y el poder de Jesús, ¿qué es lo que provocó? Lo primero y lo más importante y es el fin principal de la fe del nombre de Jesús, es la salvación. La salvó. Y como señal de la salvación, la sanó del sangrado. Van a sucederse sanidades en medio de la iglesia. La Biblia dice, cuando el Señor les encomendaba una vez más a sus discípulos que prediquen su nombre, que habrían de seguirles señales. La gente iba a ser liberta de la opresión demoníaca, sanada de enfermedades, a través de la imposición de la mano de los servidores del mensaje del Evangelio. Pensemos un poquitito, hermanos, de lo que representa el sangrado de esta mujer, en el contexto de la ley, en la cual ella se desarrolló, su vida, su comunidad se desarrollaba. Y sabiendo también que de repente, y haciendo un poquito una analogía de que la figura de la mujer es la figura también de la iglesia. Cuando Juan escribe sus cartas, la segunda carta le dice a la mujer, refiriéndose a la iglesia y a sus hijos, y comienza a dar direccionamiento, diciendo que todo aquel, la segunda carta de Juan, que todo aquel que niega que el Cristo vino en carne, ese es el anticristo. Y al terminar esa carta le dice, te manda saludo también tu hermana, o sea, otra iglesia. La mujer es una figura de la iglesia. Por eso dice que el esposo, el marido, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Mucha gente viene y se sienta atrás, en el último. No sé en qué condiciones está. Ahí le veo a Mingo. Para mí que Mingo ya está hace tiempo arrepentido. Está como servidor ahí con Anita. Pero cuando llegamos y venimos así con un bagaje de pecado, nos avergüenza, porque muchas personas piensan, dicen, no estoy preparado para ir a la iglesia, cuando esté mejor voy a la iglesia. Hermano, estás equivocado. Jesús dijo, el médico está para los enfermos, no para los que se creen sanos. Pero está la vergüenza y está bien que la tengamos, que nos ponemos atrás. Pero a medida que el mensaje se va desarrollando, comprendemos que Jesús sufrió nuestra vergüenza. Por eso personajes así como yo, que estuvimos privados de nuestra libertad, podemos pararnos en este lugar. No son mis méritos, es el mérito de Él. Que personas como yo podamos estar predicando, es que Él nos salvó y nos sanó.
de enfermedades físicas, de enfermedades mentales, de enfermedades del alma. Porque el pecado se manifiesta como enfermedad del alma también. Pero su señal inequívoca es la muerte. Y una señal inequívoca de que estamos reunidos en torno al único nombre dado a los hombres es que la tumba de Jesús es la única que está vacía. Y sus discípulos predicaron al precio de sus propias vidas porque habían perdido el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Y prometiendo él que habría de sucederse señales, predicaron hasta partir. Ese es también nuestro llamado, decirle, estás llamado a predicar, decir. Decir un poco ahí el que está a tu lado, estás llamado a predicar. A que la gente pueda escapar del pecado, de la inmundicia. ¿Saben? Esta mujer con el flujo de sangre tenía una menstruación que no paraba hace 12 años. Todo lo que eso conflictúa, ustedes como mujeres deben saber aún mejor, ¿verdad? De lo que representa estar con un sagrado constante y haber tenido tal aflicción que ella había utilizado todos sus recursos. Ella no escatimó sus bienes para tratar de escapar de esta dolencia, de esta enfermedad que por la Biblia podemos entender era un azote, un castigo. No podemos divagar en relación a qué era, pero posiblemente cuando se sucede justamente un evento en esa zona íntima de la mujer, tal vez pudo haber sido un acto de infidelidad o no sabemos qué contexto. No quiero divagar en eso, pero literalmente dice, queda libre de tu azote. Este azote es muy fuerte porque el pecado se manifiesta y la ley es una sombra de lo que sucede en el mundo espiritual, así como una sombra era el cordero sacrificado en relación a lo que se iba a consumar en la cruz del Calvario. Hay realidades que se manifestaban físicamente. Ella quedó inmunda porque la Biblia dice que cuando la mujer está con su flujo mensual, ella es inmunda, no puede acercarse a nadie. Ella venía 12 años siendo inmunda en sus relaciones. Ni siquiera su familia le podía tocar si la tenía. Si tenía esposo, hace 12 años ella no podía conocer el abrazo de su marido ni de sus hijos. Es muy duro. Parece hasta que es mejor estar preso o muerto. Ella quedó inmunda en relación a sus posesiones. Si tenía alguna cama, el que se acueste en la cama de una mujer que está con flujo de sangre también es inmundo. No podían tocar ni el vaso ni los utensilios de ella. Es muy duro. Ella era inmunda en relación a su religión. Ella no podía entrar en la sinagoga, pero escuchó de Jesús. ¿Recuerdan? Aquí nos encontramos ante una muestra del poder divino de Jesús como Hijo de Dios y los milagros que la fe en su nombre producen. Ella oyó de Jesús y se fue a Jesús. Jesús siempre debe conducirnos a la salvación. El Jesús de las Sagradas Escrituras te va a conducir al arrepentimiento para que tus pecados sean perdonados. Ese es el evento más milagroso y que solamente cuando partimos de esta vida lo vamos a poder contemplar. No temamos a la muerte. De hecho, es un evento del cual no vamos a poder escapar y es absurdo vivir con temor a ella sabiendo que nos vamos a encontrar. Caminamos hacia ella. Pero el cristiano tendría que tener en su corazón, como en un momento Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Pero sé que tengo, y parafraseo lo que dijo el apóstol Pablo, sé que tengo cosas que hacer aún. Estoy puesto así como en una encrucijada. Quiero ir con el Señor. No es que él quería morir, ¿verdad? Pero realmente él sabe que es infinitamente superior. Pero también sé al mismo tiempo que quedarme aquí con ustedes, mi vida, por lo que he aprendido de él, por las señales que me siguen por servirle a él, mi vida puede ser de bendición para ustedes. La vida de los cristianos tiene un propósito. Y el propósito tiene que ser el mismo propósito del milagro que sucedió en favor de esa mujer. Llevar a las almas a conocer a Jesús, el único y suficiente Salvador.
Los milagros producidos por la fe en Jesús siempre deben conducirnos a una fe que salva las almas, que las conduce a la vida eterna. Porque pueden sucederse milagros y señales, prodigios engañosos. ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Lean la carta a los tesalonicenses. Vienen esos tiempos. Y va a ser muy difícil caminar en la fe en esos tiempos, porque Jesús, cuando anunciaba las señales, hermanos, paréntesis, no se sabe el día, la hora, por favor. De su condición humana para que nosotros escapemos de querer saber el día, la hora, dijo, ni el Hijo del Hombre, siendo Él Dios, ni los ángeles están en potestad del Padre. Pero sí sabemos que, como tenemos luz, y su palabra es luz, linaje escogido, real sacerdocio, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Como tenemos luz, sabemos y entendemos las señales que se van a acontecer. ¿Cuántas de las que están acá han tenido hijos ya? Y cuando vinieron esas contracciones, ¿qué dijiste? Creo que tengo que ir a jugar tenis. Voy a llamar a las chicas, vamos a ir a tomar un café. Viene. Hay señales. Y que la vamos a entender y no nos enojemos con Dios. De nuestra humanidad puede haber una resistencia, pero señales que tienen significado de dolor. ¿Sí? Aún esa señal preciosa donde dice, y será predicada el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Si llevamos esa porción de la palabra y la juntamos con una porción en el libro de Apocalipsis donde dice que hay un número de mártires, aún la bendita noticia cuando es llevada se siembra con lágrimas, pero con regocijo se cosechará. No teman a la muerte. Teman a aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma en la condenación del lago de fuego eterno. Y el único es Dios. Las señales y prodigios mentirosos que se van a suceder a través de un líder mundial que va a venir y va a seducir el corazón de los que no recibieron la verdad. Esa gente se va a levantar en contra de todo lo que es rendir culto a Cristo. Van a ser personas que no se van a arrodillar, no se van a humillar delante de Él. Y hermanos, eso es un misterio. ¿Saben por qué digo es un misterio? Porque aun cuando vengan las plagas, el justo juicio de Dios, como esta mujer que llevaba 12 años sufriendo, la gente va a seguir maldiciendo a Dios y en su idolatría, teniendo dioses falsos. Es un misterio. Porque tal es la manifestación del amor de Dios que ha venido a nuestras vidas, que se manifiesta con perdón de pecado, y lo vamos a leer, cómo tiene que estar el corazón de aquellos que por fe genuina nos acercamos al Padre por medio del nombre de Jesús. Fe genuina, repito el término. Y la gente lo rechaza. Entonces, lastimosamente, muchas veces nos tiene que doler. Este milagro de la mujer de flujo de sangre, por un momento dado detuvo el tiempo. Detuvo el trayecto, el rumbo de Jesús a la casa de Jairo. ¿Recuerdan? Porque él estaba yendo camino a casa de Jairo. Se detuvo todo. Cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Uno puede decir, Señor, importa, dijo, quién te tocó en este momento. Está agonizando, está muriendo. En una versión leí, dijo, mi hija está muerta. Así se presenta Jairo. Cada minuto, cada segundo, cada instante, como Marta y María, las hermanas de Lázaro, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Podemos decir juntos, el Señor
el Todopoderoso, el que ama a mi alma, nunca, nunca llega tarde. Él es el dueño de los tiempos y detiene el tiempo. Y pregunta: ¿quién me tocó? Se había manifestado una fe salvadora en una mujer que llevaba 12 años sufriendo. El Salvador prometido se estaba revelando. La fe es una decisión personal y es absolutamente necesario para poder ser salvo. Puede haber milagros de sanidad, pero la salvación es algo personal. Por ejemplo, el centurión romano que dice: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. En ese mismo momento fue sano. La tsunamita que decía y clamaba para que el Señor le libere la opresión del demonio sobre su hija, en esa hora aquella niña fue liberta. Aquellos amigos que introdujeron por el techo a su compañero en una camilla, porque no podían ya entrar porque estaba lleno el lugar que rodeaba a Jesús y a su mensaje. Y la fe de esta gente hizo que este muchacho sea sano. Hay situaciones y situaciones donde de repente uno puede intervenir en favor de otro. Como cuando Pablo llevaba, o a Pablo, el apóstol Pablo, le llevaban los delantales o la ropa de las personas que estaban enfermas en otro lugar. Y Pablo oraba por esos delantales, y cuando esos delantales eran, o la ropa eran puestos a aquellas personas, aquellas sanaban. Se pueden suceder señales. Pero toda señal que viene de Jesús es para arrepentimiento y salvación de las almas. No para que sea aplaudido un predicador. ¿A quién se le aplaude, dice la Biblia? ¿A la casa o al que hizo la casa? Pablo estaba predicando y en un momento dado veía que una persona tenía una fe para ser sano y le ordena: levántate. Y aquel que estaba postrado se levantó, y la gente, en medio de su ignorancia, porque no era un pueblo predicado en la verdad, dijeron: los dioses en medio nuestro. Ya iban a hacer un sacrificio y comenzaron a alzarlos en andas y a exaltarlos. Y Pablo rasga su vestidura diciendo: esto es de Dios. Pedro y Juan, delante del tribunal hebreo, delante del Sanedrín, él decía: por el nombre de Jesús, este que tenía 40 años de inválido, este que estaba 40 años pidiendo limosna en la entrada, por el nombre de Jesús, este está de pie. Los milagros que se suceden en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo son para salvación de las almas. Aunque en el proceso hay grandes dolores, sufrimiento y desesperación. ¿Quién los pasó? Como el de aquella mujer. Pero ese sufrimiento y esa desesperación proporcionó la oportunidad para que ella creyera y pudiese decir dentro suyo: si tan solo toco su manto. Qué osadía creer que Dios te puede mirar, ¿verdad? Esa es la fe cristiana. Qué osadía que una mujer que 12 años era inmunda tocar el manto, la vestidura de un rabino. La fe acerca el corazón del creyente hacia lo imposible. Libertad eterna. Que se manifiesta también en sanidad, y lo podemos ver, y está una y otra vez en la Sagrada Escritura. Esta desesperación, esta falta de esperanza tal vez que ya tenía ella en un momento dado, son momentos que Dios utiliza para traer eventos nuevos en nuestras vidas. La desesperación puede ahogar la esperanza, pero también la desesperación es una herramienta que Dios puede usar para llevarnos a una puerta
que genere una esperanza hacia una fe verdadera. Muchos buscan a Cristo ya como su último recurso. Para esta mujer fueron 12 años y ya había gastado todo lo que tenía. Pero ella escuchó las buenas nuevas, escuchó de Jesús, del poder sanador que rodeaban a él. Por eso me gustó cuando en el Evangelio de Mateo venía diciendo la narración del evangelista que él había sanado a alguien que era inválido y había proclamado perdón de pecados sobre aquella persona. Ella escuchó esa noticia y se activó la fe de esta mujer, convencida de que si tan solo tocaba al borde del manto, ella sería sanada. Su convicción obró. La fe que está viva actúa. Ella actuó, se movió, se metió, sabiendo que podía ser aún apedreada. Hermanos, es importante que diga esto porque ella apeligró su vida por acercarse a Jesús, por la condición en la cual ella se encontraba y más todavía queriendo tocar a un maestro, a un rabino. Ella podía haber sido bien apedreada por la ley. La fe no es una superstición ni una magia que mueve el mundo espiritual a voluntad del ser humano. Para entender eso, esta mujer tuvo que sufrir mucho. Su voluntad era ser sanada, pero ella fue humillada a lo sumo para entender de que hay un solo nombre en el cual su esperanza podía ser reavivada y se movió hacia esa esperanza. ¿Qué haces vos todos los días para caminar, para moverte hacia esa esperanza de que tenés vida eterna? Porque si tenés vida eterna, lo que vas a hacer en el cielo se tiene que notar aquí, en la tierra, ¿o no? O vamos a llegar y vamos a decir, bueno, comienza una nueva etapa, una vez que fallecemos aquí en la tierra, enséñenme un poco porque nunca he vivido en rectitud, no sé lo que es santidad. No, hermanos, si la semilla de Dios está en nosotros, posiblemente yo creo, y la gran mayoría, hemos sufrido dolor. Las consecuencias del pecado, de la condición caída del ser humano. Por eso es necesaria la fe, y la fe es una confianza en el poder divino de nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, para que podamos ser salvos. Por eso Él le dice ahí en Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús le dice, hija, se acercó, hija. Imagínense a alguien que estaba ahí y le ve a ella postrada. Hace 12 años ni su marido le puede abrazar. Y el rabino, ese que algunos están diciendo es el Mesías, que ya hay señales y controversia también en relación a sus señales en medio de los maestros, los escribas y los fariseos. Ese le dice, hija. Qué conflicto para esa persona. Están en el escenario que les trato de describir. Qué conflicto, porque él dice, esta es una pecadora, está azotada hace 12 años por Dios mismo y él la llama hija. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salvo. ¿Y cómo es la salvación? Hay paz en el corazón. Ve en paz. Y hay una sanidad que comienza en la mente y en el alma. Queda sana de tu culpa, de tu azote. Hay gente que somatiza en medio de su remordimiento, en medio de su culpa, somatiza enfermedades. Y cuando vienen las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que su vida, su sangre fue derramada para que nuestros pecados sean remitidos. Muchas personas son sanadas. Hermanos, yo creo que puedo humildemente hasta pronunciarme como una de ellas. Era un adicto. Comenzar a leer la Biblia. Es muy doloroso el proceso de la abstinencia en las personas que generan dependencia hacia cualquier tipo de sustancia. Algunas de las más difíciles son el tabaco o el alcohol, que son drogas legales. Y duele en el cuerpo. Pero generalmente todo vicio queda establecido en el corazón, en la vida del ser humano, cuando en el corazón de esas personas no hay paz. Hay amargura. Pero cuando Jesús viene, somos libres de aquello.
Sabemos que formamos parte de una familia eterna. Somos hijos y tenemos paz para con Dios. Esta fue una manifestación soberana de Jesucristo sobre aquella enfermedad y así mostrar su autoridad sobre la naturaleza humana. Es glorioso lo que ellos presenciaron. Cristo el Mesías tiene poder para perdonar los pecados y también para restaurar la salud de aquellas personas que necesitan experimentar una señal. Pero no es algo que está a disposición del humano. En el sentido de que yo como ministro voy a decir, ahora esta persona es sanada. Hermanos, en una ocasión estábamos acá con una persona que me narraba toda su vida y los gastos que hicieron para tratar de quedar embarazados, de tener hijos y con lágrimas. Y tengo que ser sincero porque hermanos, primero estoy parado aquí y todo va a estar desnudo allá cuando nos presentemos. Hasta a mí me costó creer en ese momento dado por lo que ellos narraban. Pero tal vez hablé como Elí. No quiero poner que mi vida sea como Elí, un sacerdote que no podía corregir la vida de sus hijos, que pensó que Ana, que tenía justamente una condición de esterilidad y pensaba que estaba borracha, él le dice, deja ya el alcohol, tu vino, no tienes vergüenza. Y ella le dice, mi Señor, tu sierva no está ebria, ella está derramando su corazón delante de Dios. Y Elí le dijo, ni le preguntó, ¿y qué es lo que te aflige tanto mi hija? No, le dijo, bueno, que el Señor te conceda lo que viniste a buscar. Y así oré, que el Señor te conceda lo que viniste a buscar. Y después, en una vigilia que tuvimos acá, ellos pasan al frente. No, tengo que contar ordenadamente. En un culto, otra vez se hace la invitación para orar y yo veo que la pareja, pasó un tiempo, no sé cuánto tiempo habrá pasado, ¿verdad? Lo que sí, algo hicieron, ¿verdad? Porque eso que se quedaron embarazados. Y ella venía así y venían con lágrimas, pero eran lágrimas distintas. Su rostro decía, y yo acá dentro mío, ¿será? Yo dije así. Y comienzan a contar y yo lloro también así con ellos. Me emociono mucho, de alegría. Y después sí, la vigilia y comienzan las personas a contar su testimonio. Obviamente yo sabía que ellos iban a contar de eso, ¿verdad? Era categórico que iban a contar de eso. Y el problema no estaba que cuenten de eso. El problema estaba que aquí yo en mi corazón decía, y seguro van a decir, el pastor Pepe oró. En ningún momento no me nombraron. Le doy gloria a Dios. Le dieron la gloria a Dios, solamente a Dios. Y en un momento así me sentí que el Señor me decía y me miraba así el Señor, yo no quería hacer. ¿Qué te crees que sos? ¿A quién se le aplaude? ¿A la casa o al que hizo la casa? Sin Él no somos nada, separado de Él nada podemos hacer. Somos como pámpanos arrancados que estamos destinados a secarnos eternamente. Y así vamos aprendiendo aún los ministros. El Señor no le dejó en el anonimato. La llamó para que contara públicamente lo que le pasó. Hasta hoy seguimos siendo tocados por el testimonio de esta mujer. 12 años fue preparada para poder hablarlo y vivirlo. Jesús no solo quería sanar su cuerpo, sino también restaurar su dignidad social y espiritual, ya que su enfermedad la había excluido de su comunidad. Una fe genuina es confianza en el poder divino que vino a nosotros en condición humana, Jesús, nuestro Señor. Los milagros son para demostrar la autoridad divina de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, el Señor. Al hacer pública la sanidad de aquella mujer, Jesús le dio la oportunidad de ser una testigo fiel del Salvador de las almas. Hoy sigue ministrándonos. Dios ha establecido que la fe sea el medio por el cual nosotros podamos experimentar la salvación y así desarrollar una dependencia genuina hacia Dios por medio de su palabra. Esta mujer, como un ejemplo de confianza y fe activa que ha
mucho más allá de las supersticiones, como personas que creen que por hacer hechizos, conjuros o algunas que otros rituales pueden conseguir algún favor divino. No, ella se acercó al nombre que es sobre todo nombre, se acercó al Hijo del Hombre, ella se acercó a Jesús. El acto genuino que muestra la fe de esta mujer de acercarse a Cristo en su momento de dolor y desesperación activó la fuente de poder de la deidad de Cristo. ¿Quién me tocó? Porque salió poder de mí. Es un misterio que está revelado en la palabra. La familia de Juanjo, ¿cómo se acercan al trono del Señor? Es a Él. Es a Él. Fe no es una fórmula mágica, sino una confianza plena en lo que solo Jesús puede hacer. Todos debemos ser testigos del poder de Cristo. Yo testifiqué de cómo en la cárcel fui libre, testifiqué de cómo en el sistema penitenciario, que es muy difícil, hay gente que dice, yo no quiero salir de aquí porque aquí la droga es más barata. En serio les digo. Y si escuchan las autoridades, tengan vergüenza de Dios y no de mí. Y no hace falta que yo lo demuestre porque cada vez que hay allanamiento se encuentran drogas y todo eso, ¿verdad? Testifiqué que he salido de las drogas, testifiqué una y otra vez de lo que el Señor hizo en mí. Vos también estás llamado a eso. Nuestro testimonio fiel va llevando a las personas al reino del Señor de señores, al reino de Dios, donde Jesús nos establece por su gracia. Los milagros que Dios haga, que Él desarrolle, digo bien, en medio de nuestro testimonio, en medio de la confesión, de la profecía infalible, su palabra. Esos milagros serán como un signo de amor y fidelidad de la poderosa gracia de Dios, que se da a conocer por medio de la Biblia en la persona de Jesús. Porque solamente para Él va a ser la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, gente linda.